Amada Iglesia, vamos a continuar con la serie del Evangelio según Marcos, la cual hemos titulado Jesucristo es asombroso. Sigamos viendo ese asombro que debemos tener por Cristo, por su palabra, por su verdad. Hoy vamos a empezar el capítulo 7. Vamos a ver 13 versículos. Leamos y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar en esta noche. Dice la palabra de Dios escrita en la Nueva Traducción Viviente. Cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús contestó, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos otros. Esta es la palabra de Dios escrita, esta es la verdad que Dios nos enseña. Y en esta hora, este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y bueno, solo en la lectura notamos que es una verdad muy fuerte. Tan fuerte que he tomado el título de esta enseñanza de la serie y de una palabra que creo que es el centro realmente de este pasaje y es hipocresía asombrosa. Ahora, aclarar que esa palabra asombrosa, que es la palabra que le da el título a la serie, puede significar desde una perspectiva tanto negativa como positiva el asombro que uno tiene frente a algo bueno o ante algo malo. Así que aquí lo que nos debe asombrar es la hipocresía de la religión. Y mis hermanos, de verdad lo quiero decir. Este es un pasaje muy duro, muy fuerte, tanto que antes de ir al pasaje y para enfatizar esta introducción, quiero contarles que Mateo también nos cuenta la historia, pero Mateo a esta misma historia le añade un detalle que Marcos no nos cuenta, pero que es necesario que comprendamos. Y es que esta es una enseñanza que nos podría ofender, aunque espero que no ofenda a ninguno, pero podría ser el caso. A lo que me refiero es a esto, si somos hipócritas frente a esta verdad de la palabra de Dios, solo puede acontecer dos cosas, que la palabra de Dios nos confronte y reconozcamos nuestra hipocresía, aunque espero que no lo seamos, que sea una palabra que nos enseñe y nos deje ver quizá la hipocresía de los demás, pero que si somos hipócritas, porque la palabra de Dios habla a todos, pues que Él nos lleve a asombrarnos, Dios nos lleve a asombrarnos de su palabra, de su verdad, que nos asombremos de Cristo y que podamos reconocer esto que está mal, que es terrible, que es pecado, o de no ser así, esto nos ofendería terriblemente. Tanto que vamos a ver en un instante cómo Mateo dice precisamente esto, que las personas que escucharon esto se ofendieron terriblemente. Pero antes de ir allí a este pasaje y abandonar esta introducción, quiero también recalcar algo. Recuerdan que el último pasaje que vimos del capítulo 6 nos habló precisamente que había muchas personas, muchísimas cantidades, que corrían a Jesús solo por los milagros. Y que finalmente Jesús dijo, bueno, ¿quieren milagros? Tengan sus milagros.
pero ya Él ni siquiera les enseñaba ni les trajo lo más importante. Ya digamos lo que ellos habían abandonado a Cristo por lo importante, así que Cristo los dejó a su suerte lejos. Y eso es lo que tristemente hoy se prolifera más, el evangelio mal llamado porque no es evangelio, falso evangelio de la prosperidad, donde supuestamente todos van a ser ricos y creen en Cristo, todos van a ser sanos, todos van a ser prósperos. Eso no es verdad, pero aunque nos sorprenda y pensemos que el evangelio de la prosperidad es lo más terrible que pudiera acontecer, déjenme decirles que hay algo más terrible que el evangelio de la prosperidad y es la hipocresía religiosa. Es cierto, la palabra de Dios nos enseña que esa farsa de la prosperidad ya era muy popular en la época hasta del mismo Señor Jesucristo, en la época de los apóstoles. Pero quiero decirles que eso se confrontó y Cristo lo confrontó muchas veces, los apóstoles confrontaron, lo leemos en la palabra, muchas veces fue confrontado ese falso evangelio de la prosperidad, pero hubo algo en lo que hubo más énfasis o que podemos encontrar más énfasis en la palabra y es como el mismísimo Señor Jesucristo lo que más hizo en su ministerio público. Y si lees, por ejemplo, a Pablo, a Pedro, a Juan, también esa es una de las cosas que ellos más hicieron, fue confrontar la hipocresía religiosa, más aún que el falso evangelio de la prosperidad. Por eso quiero que veamos que este pasaje que vamos a estudiar es sensible y quiero que veamos cómo Mateo nos da un detalle en el capítulo 15, versículos 12 al 14. Es la misma historia, solo que esta partecita no la trae Marcos, pero quiero que la veamos. Después de esta enseñanza, que es la que vamos a ver hoy, digamos que yo me estoy adelantando, me estoy yendo al final, dice Mateo, entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron. El idioma original da la idea de algo como esto. Después de que terminó esa enseñanza, que es la que vamos a ver en un momento, la que acabamos de leer, es como si los discípulos, aquí dice, se acercaron, pero como si lo hubieran llamado a solas. Se fueron cerquita de Jesús y le dijeron a Jesús, Maestro, ¿te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Los llamaron solito aparte. Maestro, se ofendieron. Y no ofendiste a cualquiera. Ofendiste a los fariseos. Ofendiste a los más religiosos de tu época. Mis hermanos, esta enseñanza los ofendió profundamente. Hasta los discípulos quisieron reconvenir a Jesús. Jesús, se te fue la mano. Esto estuvo muy duro. Entonces no es para estar condicionados, al contrario, es para que tengamos la expectativa. ¿Qué fue eso tan fuerte que dijo Jesús entonces que los ofendió? Pero más fuerte fue la respuesta de Jesús a sus discípulos y por eso es importante aclarar esto, porque dice el versículo 13, Jesús contestó, toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Mis hermanos, esto es muy fuerte. Lo que está diciendo, podrán ser muy religiosos, pero la religión no hace nada por el hombre. Esas personas con todo y su religión, lo cierto es que son plantas que no han sido plantadas por mi Padre Celestial. Y tarde o temprano son plantas que van a ser arrancadas de raíz. ¡Qué fuerte!, ¿no? Y todavía hay más, versículo 14. Así que no les hagan caso. Se ofendieron. Como dijo alguien, y lo creo, y yo creo que esa palabra tiene mucha cabida aquí. La gente vive ofendiendo a Dios. Si se van a ofender por la verdad de la palabra de Dios, pues que se ofendan un ratico. Ahora, no es que Cristo quiso ofenderlos y no es que la palabra de Dios, no es que los cristianos deseemos ofender, sino que cuando uno no está abierto a la verdad y cuando uno realmente no entiende que uno tiene errores, que tiene fallas, que es un pecador, que uno también puede ser un hipócrita y por eso lo estoy diciendo, yo me incluyo, esta palabra puede ser para mí mismo, porque si soy un hipócrita, entonces que la palabra de Dios me confronte. Pero mis hermanos, lo más terrible está por venir. Así que no les hagan caso, déjenlos. Si los ofendió la verdad, que los ofenda, pero ¿qué dijo Jesús? Son guías ciegos que conducen a los ciegos. Eran líderes. No eran simplemente personas que asistían a la sinagoga, eran líderes que estaban guiando a otros. Y sin embargo, la verdad de Dios los ofendió. Por eso, mi hermano, toda iglesia, toda religión no es verdadera. Jesús dijo esto de los líderes de su época, son guías ciegos que conducen a los ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. Para terminar esta introducción e ir a la palabra, quiero contar una anécdota que me pasó esta semana. Me asusté porque yo conozco a una persona, sé muy bien, de hecho, si mal no recuerdo, si mal no estoy informado, es una persona que es ciega de nacimiento. Y me asusté porque lo vi en una bicicleta. De verdad, me asusté cuando
Miré y es que iba con otra persona, él iba pedaleando y la otra persona iba conduciendo. Bueno, así pues sí. Gracias a Dios la otra persona no era ciega, pero claro, ya como que me calmé. A lo que me refiero es esto, mis hermanos. Si yo me asusté viendo esa escena, la pregunta es, ¿entendemos que si nosotros realmente no queremos conocer la verdad de Dios por lo que Dios nos dice y que la verdad de Dios lo que más hace es transformarnos, cambiarnos? Pensemos en esto. Acabamos de pasar de un pasaje, valga la redundancia, que nos habló solamente de cómo la gente venía por milagros, pero ahí es donde vamos. Pero yo puedo ser una de estas personas que está siendo conducida por otro ciego, o yo ser ese ciego que está conduciendo a ciegos. Entonces tengamos cuidado, mis hermanos. Todos somos llamados a prestar atención a esto, porque la realidad es que si estamos viviendo esto, somos hipócritas. Pero ¿cómo podemos entender esto? Pues vayamos a esta historia, estudiémosla a fondo. Quiero que veamos esto a través de 3 verdades en el pasaje que acabamos de leer y ya vayamos directamente allí. No sé si ustedes están tan ansiosos como yo de estudiar este pasaje, pero lo primero que quiero que veamos es que la hipocresía religiosa es un gran problema y necesitamos en primer lugar identificar el problema. Primero, identificando la hipocresía. Debemos entender con claridad de qué se trata esta hipocresía y que no vayamos a caer en ella, o que de pronto estemos, y si estamos, que Dios nos ayude a salir de ese hueco profundo, que es terrible. Mis hermanos, es terrible personas que solamente buscan a Dios por un milagro, pero no por conocer a Dios verdaderamente. Pero más terrible es ver a personas que aparentan buscar a Dios por las razones correctas, pero viven en la hipocresía. Veamos este primer punto en los primeros 5 versículos. Cierto día, ya es donde vemos ya, digamos que Marcos se aparta un poquito de lo de las señales y de los milagros y nos presenta un día diferente, pero no desconectado con lo que nos viene enseñando. Porque ahora sí hay personas que vienen a la enseñanza. Es decir, lo que Marcos está contrastando es lo que vimos hace 8 días. Hace 8 días las personas venían solo por el milagro. Ahora nos va a decir, oh, pero tengamos cuidado. Si hubo personas en el ministerio público de Jesús que vinieron por la enseñanza. Y cierto día algunos fariseos, y el idioma original dice y escribas, pero esta traducción lo hace perfecto, y maestros de la ley religiosa, porque el escriba literalmente viene de una palabra que conocemos nosotros que es gramática. Eran los gramáticos, eran los que estudiaban minuciosamente cada palabra de la Biblia que tenían en su época, más particularmente el Antiguo Testamento. Eran los intérpretes oficiales. ¿Tenías una pregunta de la Biblia? ¿Tenías una duda acerca de la religión, acerca de Dios? Ibas a los escribas. Y los fariseos eran, mis hermanos, los más celosos de cumplir esa ley. Es como si, ahí está, tienes a los maestros y tienes a los alumnos que dicen, y vamos a hacer lo que nos enseñen al pie de la letra. Y dice que llegaron desde Jerusalén, y aunque aquí dice para ver a Jesús, si lo leyeras en el idioma original, literalmente dice para compartir. En otras palabras, están diciendo, maestro, venimos desde Jerusalén a ver qué es lo que enseñas. Esto es lo que enseñas. Estos no vienen por el milagro. Impresionante, ¿no? Por fin un grupo de personas, y vienen desde muy lejos. Jerusalén, la parte sur de Israel. Recordemos que ya había multitudes que corrían de un lado para otro. No importaba cuánto tuvieran que caminar, pero llegaban hasta donde Jesús por el milagro. Pero estos, como decimos nosotros vulgarmente, se pegaron severo viaje desde Jerusalén hasta Galilea, que es donde estamos en este ministerio, hasta el norte. Y déjenme decirles, eso era una vuelta inmensa, eso era muy lejos. Y vienen desde Galilea y literalmente dice, la palabra que se utiliza allí es como para congregarse, tanto que es algo como, se podría traducir, pero es extraño, como para sinagogar. Sí, para estar como en una sinagoga, en reunión, para sentarse a los pies de Jesús. A ver, este Jesús que está siendo tan famoso, no venimos por el milagro, venimos a escuchar la enseñanza. Oh, qué interesante. Pero es tan interesante esto y podemos ver tan claramente que sí venían no solamente por la enseñanza, sino que dice el versículo 2, notaron, estuvieron varios días, se entiende por esto, o al menos un buen tiempo, tanto que llegaron al punto de comer y todo eso. Imagínense compartir la mesa, y notaron que algunos de sus discípulos, de los de Jesús, no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Es decir, hasta tuvieron tiempo para comer. Ahí es donde vemos, esos no llegaron de afán, esos no llegaron por su milagro para irse a ver qué es lo que enseña este tal Jesús. No sabemos a ciencia cierta por qué vinieron, si fue por iniciativa propia
o como en algún lugar más adelante enseña la palabra, que los sacerdotes principales de pronto enviaron esta delegación. Pero sí vienen por la enseñanza. Pero ¿qué pasó cuando se sentaron a comer? Resulta que los judíos tenían un ritual de lavarse las manos, como hoy nos pasa a nosotros por lo del COVID. Pero es muy diferente que tengamos un virus en medio, pero aquí no tenían ningún virus, era un ritual. Ellos creían que si no se lavaban las manos antes de comer, y aparte eso como lo vamos a ver en un instante, y los utensilios, los platos, bueno, diríamos por higiene sí, pero es que no era simplemente por higiene, los platos podrían estar limpios, las manos podrían estar limpias, las frutas o lo que fuera que fueran a comer podría estar limpio, pero tenían que lavarlo, porque vaya y de pronto no estés impuro, era una ceremonia ritual. Tanto que dice el versículo 3, los judíos, sobre todo los fariseos, o sea, vinieron los más religiosos, no comen si antes no se han derramado agua sobre el hueco de sus manos. Era un ritual impresionante, como exigen que sus tradiciones antiguas, pero aquí es donde viene lo más interesante. El idioma original dice que ellos no comen nada, absolutamente nada, si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, pero no dice solamente como exigen sus tradiciones antiguas, sino según la costumbre, según las tradiciones a las cuales se han aferrado. Y aquí es donde viene el asunto. Esta es la pregunta que tú y yo necesitamos hacernos hoy frente a esta verdad. Tú y yo decimos ser cristianos, decimos creer en Dios, creer en Cristo Jesús. ¿Cuánto de lo que tú y yo creemos, cuánto de lo que tú y yo decimos creer y a lo cual nos aferramos, viene de un entendimiento correcto de la palabra o simplemente porque así nos han enseñado, porque así nos dijeron? La mayoría de los que están aquí conmigo, si no es que todos, venimos de contextos religiosos. Y muchas veces nosotros hasta de pronto todavía podemos traer de ese bagaje. La pregunta simple es todo. Pensemos en todo lo que sabemos o creemos saber y entender de Dios, de su palabra. ¿De verdad lo entendemos, lo sabemos por convicción, porque lo hemos estudiado, porque sabemos que eso de verdad es lo que enseña la Biblia? ¿O porque quizá alguien más nos lo dijo? Porque mi papá me lo contó. Nos puede pasar a nosotros, como se dice en la religión popular, es que aquí nací, aquí crecí, aquí me quedo. Esta es la religión de mis padres. ¿Por qué haces lo que haces? Porque todo el mundo lo hace, porque siempre se ha hecho así. Mis hermanos, eso eran los fariseos. Y eso nos puede llevar a la hipocresía. Mis hermanos, esto también está muy conectado con una de las verdades más grandes que estamos viendo en la palabra, y es la necesidad de conocer la palabra de Dios, de conocer la verdad. Es simple. Si yo no conozco la verdad, si yo me aferro a tantas cosas, puedo terminar siendo un religioso hipócrita, como a veces tantas personas critican. Mis hermanos, el cristianismo es razonable. El cristianismo no es para mentes cerradas como piensan algunos. La creencia en Dios no es para los analfabetas. Mis hermanos, ahora no quiero decir con esto que si una persona es analfabeta no pueda creer en Dios, sino que me refiero a que hay muchas personas que denigran el evangelio, desestiman el evangelio, porque no, los que creen en un Dios, los que creen en ese cristianismo son personas que tienen la mente cerrada, de pronto personas que ni hasta fueron a la escuela. Es cierto que hay muchos cristianos verdaderos que son analfabetas y no fueron ni siquiera a la escuela, pero a lo que me refiero es que el cristianismo es una fe razonable. El mismo Señor Jesucristo cuestionó a estas personas que eran doctos. Es que estos tampoco eran analfabetas, eran fariseos, eran maestros de la ley religiosa. Ellos sabían leer y escribir, eran gramáticos en una época donde todo el mundo no sabía leer y escribir. Pero lo que Cristo está diciendo es, vea, esa gente tan inteligente, esa gente tan preparada, como decimos vulgarmente, más preparada que un yogur, de verdad. Y aparte de eso, bien religiosos. Pero podemos ver lo impresionante. Al final eran personas que estaban aferradas solo a tradiciones, no a la verdad de Dios. Cuán importante es la verdad de la palabra de Dios. ¿Y qué dice el versículo 4? Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado. Y notemos esa expresión que vuelve y se repite. Se aferraban. Termina siendo eso más importante que la verdad de Dios. Tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Un ritual impresionante. Seguramente que si tú y yo viéramos eso, diríamos, uy, qué personas tan religiosas. Porque lo hacían de una manera que parecía muy sagrada. Tú ver a una persona haciendo eso, ¿qué dirías? Uy, esas personas tan santas, tan puras, tan diferentes. Externamente. Pero, mis hermanos,
¿Qué dice el versículo 5? Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron a Jesús. Ahí es donde vemos. La enseñanza muy bonita. Jesús predicó. Qué enseñanza, qué sabiduría. Pero cuando se sentaron a comer, a compartir, le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Si entendemos el pasaje, no fue simplemente una pregunta por ahí suelta. No, están ofendidos. Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús, ¿qué pasa? Sí, mucha Biblia. Sí, muy buena la enseñanza, pero ¿y las tradiciones? Mis hermanos, esto no es nada nuevo. Perdón por lo que voy a decir, espero que esto no ofenda a nadie. Pero mis hermanos, muchas personas critican a la Iglesia Católica y tengo que decirlo con nombre propio, porque la Iglesia Católica pone a la par la Biblia. La Iglesia Católica cree que la Biblia es la verdad de Dios, revelada. Pero la Iglesia Católica pone a la par de la escritura de la Biblia con la misma autoridad de la Biblia, la autoridad papal y la tradición de la Iglesia. Por eso es que hay muchas cosas que claramente en la Iglesia Católica las hacen y se aferran a ellas como palabra de Dios, pero no las vas a encontrar en la Biblia. Pero ¿cómo las defienden? Dicen es que el Santo Papa, tal Papa dijo esto, es palabra de Dios, o la tradición de la Iglesia lo dice, así que es palabra de Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque muchos protestantes, como nos llaman, muchos que hemos salido de estos lugares, hasta por esas cosas, criticamos a la Iglesia Católica porque cree que la tradición de la Iglesia es palabra de Dios, porque creen que lo que dice el Papa es palabra de Dios y ponen estas otras dos autoridades a la par de la Biblia, de la Escritura. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta que en iglesias que no son católicas, que en otros grupos protestantes, como puede ser llamado el nuestro, podemos estar aferrados a tradiciones, a ideas de hombres y no a la palabra de Dios. Nuevamente, ¿cuánto de lo que tú y yo hoy creemos estamos totalmente convencidos que realmente viene de la verdad de Dios revelada en su palabra? ¿Saben qué es lo interesante? El idioma original en este versículo dice que ellos inquirieron, en otras palabras, ellos le hicieron una minuciosa inspección a este asunto. Jesús, para nosotros no es suficiente que enseñes también la Biblia. Lo que notamos es que ustedes no siguen las tradiciones. De hecho, nuestra antigua tradición. El idioma original allí habla como ustedes no caminan alrededor de esto. Literalmente es como si le estuvieran diciendo a Jesús y sus discípulos, pero ustedes están pecando en esto. O como muchos de nosotros, ¿no? Que venimos de lugares llenos de tradiciones, de mandamientos de hombres y luego lo acosan a uno que es un pecador porque ya no hace lo que ellos dicen. Pero voy y pregúntales el capítulo y el versículo. ¿De dónde sacan eso? Voy a poner este ejemplo, perdón, pero es que es uno de los que más conocemos nosotros en nuestro contexto. Y más para los que venimos de esos lugares donde, por ejemplo, una mujer no se puede siquiera maquillar. Todo es pecado. Donde no te puedes colocar una camiseta de un color oscuro porque es que eso es del diablo y todo es del diablo y todo es pecado. Ve y pregúntales el capítulo y el versículo de dónde sacan eso. Puros mandamientos de hombres, puras tradiciones. Entonces cuando te ven con la manillita, esa manillita es del diablo. Mis hermanos, les he contado, pero lo digo por experiencia personal. Supuestamente tener barba es del diablo. Jesús tenía barba. Pero llegan a condenar ese tipo de cosas. Un día yo me calvié antes de que se me cayera el pelo. ¿Eso fue pecado? Ahora se me cayó, ahora sí ya no pueden decir nada. Es que ahora sí fue natural. No, mis hermanos, puras cosas de hombres. ¿Dónde está el capítulo y el versículo para eso? No está. Pero muchos a veces venimos de esos contextos, de esas cosas. Quiero que recordemos lo que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 4:6, y digo recordemos porque ya vimos ese pasaje. Amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa de otro. Los pongo en el contexto de este pasaje. Esta traducción es buena, pero falla en algo. Y es que lo que Pablo aquí está diciendo es esto. Recordemos que Corinto estaba cayendo en esa hipocresía, en empezar a exaltar a hombres, en empezar a exaltar ministerios e ideas humanas. Y él lo que dice es, miren, puse el ejemplo de Apolos y el mío porque ellos estaban ya rivalizando de quién es mejor, qué líder es mejor que otro. Pablo lo que está diciendo es, esperen, evalúen sus líderes, es de acuerdo a cuán fieles son a la palabra. Tanto que de aquí fue donde el famoso teólogo, filántropo, filósofo, erudito,
y cantautor Ricardo Arjona sacó la famosa frase para una exitosa canción: prohibido pensar que ya todo está escrito. Así dice el idioma original. Ricardo Arjona malinterpretó ese pasaje. Pablo no está diciendo que no pensemos, al contrario, lo que Pablo está diciendo es: cuando vamos a venir a estudiar la palabra de Dios, no traigamos algo externo, sino que estudiemos la palabra de Dios. Pablo aquí le está hablando a cristianos. Él no está diciendo que te quites el cerebro, la cabeza para pensar. Pablo lo que está diciendo es: cristiano, cuando te reúnas como iglesia, al contrario, trae tu cabeza, trae tu cerebro. Y si a veces te resulta difícil razonar tanto y pensar, traen cuando sea una libreta y un lapicero, apunta y vete a tu casa a estudiar, para que te des cuenta que lo que te están enseñando sí está en la escritura. Y cuando tú al final preguntas, no es: oh, qué bonito habla el predicador, o qué bien mueve las emociones, me hizo llorar. ¿Por qué te hizo llorar? Yo en esta noche los podría hacer llorar a todos, si ustedes saben que sí. Seguro, les aseguro que traigo un piano y me pongo aquí a cantar ciertas canciones que tocan las fibras del corazón y aquí salimos todos llorando. Yo aquí no quiero que todos salgan llorando, quiero que nosotros entendamos la verdad de Dios. Y nuevamente, si la palabra de Dios nos tiene que confrontar y mostrarnos que estamos siendo hipócritas, que estamos desaferrados a tradiciones, mis hermanos, deshagámonos de eso. ¿Qué creemos nosotros en este momento? ¿Qué estamos predicando en este momento? ¿La palabra, la verdad de Dios o ideas de hombres? Presten atención a lo que les cité de las Escrituras, dice Pablo. Así no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa de otro. Mira, no importa, es que a mí me gusta más como predica fulano, porque es que ese timbre de voz que tiene, eso es bueno, eso es importante. Ojalá el que predica tenga una voz bien melodiosa. No medio odiosa, sino bien melodiosa. Que tenga una voz arrolladora, no arrulladora, porque si no muchos se van a dormir. Pero al final no importa el timbre de voz. Al final, ¿qué es lo que importa? Ay, es que mira cómo se vestía. Eso no es lo que importa. No importa si tengo saco corbata o si tengo una camiseta. Al final lo que importa es la palabra escrita, la verdad, la palabra de Dios. Y eso fue lo que Jesucristo le dijo a los fariseos y escribas. Ustedes vienen aquí entonces es por las tradiciones. Mis hermanos, para tradiciones, quedémonos de donde salimos. El apóstol Pedro dijo esto, es un pasaje que hemos estudiado mucho, pero es necesario nuevamente enfatizarlo. Hablando acerca de las cartas del apóstol Pablo, dice: algunos de sus comentarios o de sus escritos son difíciles de entender. No podemos ignorar que hay partes difíciles de la palabra de Dios escrita. Hay partes que hay que meterle cabeza o meterle cerebro, como decimos nosotros. Y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la escritura. Quiero hacerte esta pregunta antes de decir la última frase de este versículo. ¿Has escuchado tú esa famosa frase: no, es que la Biblia todo el mundo la interpreta de manera diferente? No, es que la Biblia tiene muchas interpretaciones. Falso. Eso es falso. Tengo que ser muy ignorante o tengo que ser muy inestable para llegar a esa conclusión, a no ser que esté llegando a esas conclusiones sin siquiera haber estudiado la palabra. La palabra de Dios solo tiene un significado verdadero y es el significado original que se expresó por los autores originales para la audiencia original. Y para llegar a esas conclusiones, mis hermanos, no podemos ser ignorantes e inestables. De hecho, Reina Valera, si lo lees, dice los indoctos, las personas que no les gusta estudiar realmente la palabra. Pero mis hermanos, es necesario estudiar la palabra de Dios. Y aquí ya para la época del apóstol Pedro, Pedro dice: hay muchos que toman las cartas del apóstol Pablo, los escritos de Pablo, y los tuercen. Es que están trayendo una nueva interpretación. ¿Qué nueva interpretación? Ni que nada. Solo hay una sola verdadera interpretación de cada pasaje de la Biblia, la verdadera, la correcta. Es simple, mis hermanos. Si yo llego a una escuela, si yo voy a llevar a mi hija a la escuela y en esa escuela dicen que 2 por 2 es 10, olvídense, salgo corriendo. Para ti que eres padre de familia, imagínate que llegas allí al colegio y en ese colegio te dicen ese tipo de cosas. Mis hermanos, tú dices: no, aquí ¿qué pasa? O sea, 2 más 2 es 4. Aquí y en la China. ¿Por qué a veces aceptamos que tantas personas le den tantas interpretaciones a la palabra de Dios? Un líder religioso sí puede decir que 2 más 2 es 20 y nadie dice nada. No, mis hermanos.
La palabra de Dios debe ser clara, entendible, pero también debe ser explicada por personas que entiendan correctamente y que no estén buscando sacar la palabra de su contexto, que no lleven la palabra a que signifique algo muy diferente. Podemos ver lo que Pablo está diciendo. Esto tiene un significado, un verdadero significado, y muchos llevan la palabra, la toman, la sacan de su contexto y la llevan a que signifique algo muy diferente. Y no solamente están haciendo eso ya para esta época con los escritos de Pablo, esto lo hacen con otras partes de la escritura. Podemos ver, son maestros de la escritura, son personas que dicen tener credenciales, que seguramente que tienen título de apóstol, profeta, pastor, lo que sea. La pregunta es, ¿están yendo ellos a encontrar el verdadero significado y no torcer la palabra? Porque el resultado de esto, de torcer la palabra, sea de donde sea, del Antiguo o del Nuevo Testamento, esto resultará en su propia destrucción. ¿Para dónde iban los fariseos y escribas? Con todo y su séquito detrás, rumbo a la destrucción. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Ciegos, guías de ciegos. ¿Dónde terminan los ciegos que están guiando a otros ciegos? Con todos los ciegos en el hueco. Mis hermanos, esto es impresionante. Y si lo que yo digo creer o afirmo creer no viene de un entendimiento correcto de la palabra de Dios, mejor me quedo calladito, me siento, aprendo, busco entender, porque si no me puedo convertir en un hipócrita. ¿Podemos ver lo serio de esto? Precisamente esto nos lleva al segundo punto, y es que frente a esto debe haber una respuesta. No podemos callar respondiendo a la hipocresía. La hipocresía religiosa es un gran problema, pero que necesita una respuesta. Hoy más que nunca necesitamos prepararnos, mis hermanos. Esto no es una universidad, esto no es un colegio, y gracias a Dios por eso aquí no te vas a graduar. Aquí no te vamos a dar certificado. Pero sí pedimos a Dios que cada que nos reunamos entendamos la importancia de estudiar la palabra, y cada día necesitamos crecer en esa verdad. Que no nos pase como la hipocresía de estas personas que llegaron a la enseñanza. No, yo no vengo por los milagros. No, yo no vengo por las bendiciones. Yo sé que esos son provisiones. Yo sé que esos son añadiduras. Pero también la pregunta es, pero puede ser que esté todavía aferrado a tradiciones. Al hipócrita no hay que temerle, mi hermano, y tampoco hay que ignorarlo, no hay que cederle la razón. Hay que confrontarlo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Versículos 7 al 8. Jesús contestó, no se quedó callado, pero ¿qué les dijo Jesús? ¿Cómo? Es que yo no lo quiero decir. De ahí viene el título de la enseñanza. Hipócritas. De hecho, Jesús lo dijo más fuerte, porque aquí dice, Isaías tenía razón cuando profetizó. El idioma original dice, oh, qué apropiado. Jesucristo, no sé si sería un tanto sarcástico, pero cuando ellos dijeron eso, literalmente el idioma original dice que Jesús dijo en este momento, frente a esto, dijo, les tengo el pasaje perfecto. Es lo que está diciendo literalmente el idioma original. Es más, el idioma original dice, les tengo el pasaje más precioso para responderles. ¿Y quién mejor que Isaías, quienes ellos consideraban que era uno de los profetas más grandes? Oh, Isaías tenía razón. Isaías lo dijo de manera perfecta. Y aquí dice, cuando profetizó acerca de ustedes, pero el idioma original dice, ¿qué mejor lugar que lo que dijo Isaías acerca de ustedes los hipócritas? Literalmente así lo dijo Jesús. Les tengo el pasaje perfecto, la profecía de Isaías sobre ustedes los hipócritas. Qué fuerte que uno no solamente le digan hipócritas, sino que diga, es que ya hace 700 años Isaías dijo que ustedes eran unos hipócritas. ¿Por qué? No ustedes, mis hermanos, los fariseos. Sí. ¿Qué profetizó Isaías? Porque escribió y quedó escrito. Ahí es donde vamos, mis hermanos, es que está en la Biblia. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Los que vinieron a la enseñanza pasada, en el capítulo pasado, recuerdan, vimos que había muchos que solo buscaban a Jesús por la señal y el milagro. Pero qué triste también venir solo por la enseñanza, pero ser un hipócrita. ¿Por qué? ¿A dónde llevó Cristo todo esto? Al corazón. ¿De qué sirve? De que esas personas tú las distinguías al kilómetro, se vestían diferente, como hoy muchos alegan. El cristiano se debe reconocer a lejos, hasta vestirse diferente. Tú a Jesús no lo reconocías como alguien diferente humanamente hablando, se vestía como todos los demás. Una túnica y sandalias como todo lo demás. ¿Jesucristo vino con esas vestiduras sacerdotales? No. Barba, el pelo largo como todos los demás. Un judío común y corriente.
Mis hermanos, ¿a quién llamó Cristo Jesús? A los apóstoles. ¿De dónde? De ser pescadores, de ser cobradores de impuestos, de ser ex sicarios. Mis hermanos, de allá fue donde llamó Cristo a Jesús. La pregunta, ¿les cambió la manera de vestir o les cambió el corazón? El corazón. Este pueblo me honra con sus labios. Seguramente que cantaban bonito, lo que decimos hasta para comer se lavaban las manos, porque no podemos contaminarnos. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y aquí es donde viene la parte más fuerte, versículo 7. Su adoración. ¿Eran o no adoradores externamente? Los más. Pero su adoración es ¿qué? Fuerte. Una farsa. Porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Oh, lo que digo, para dentro de 8 días vengamos todos vestidos de blanco. ¿De qué me sirve vestirme de blanco si mi corazón es una tumba blanqueada? ¿De qué me sirve pararme aquí con saco y corbata? Yo no estoy diciendo que el saco y la corbata esté mal, eso quiero aclarar. Porque de pronto algún día me dé a mí por vestirme de saco y corbata y digan, véalo, ya llegó con saco y corbata. Es solo un traje, pero eso no es lo que nos hace santos. Eso no es lo que obra realmente, eso no es lo importante, no son las cosas externas. Eso son solo arandelas. Mis hermanos, lo importante es lo que hay adentro, en el corazón. Pero eso también se refleja en qué es lo que estamos obedeciendo. Hay tantas iglesias donde te llevan a obedecer tantas cosas, pero lo que te digo, pero no tienen capítulo y versículo. Pero lo que pasa es que eso parece tan santo. Yo lo quiero decir, oh, hombre, pues uno con una bata blanca, si soy mujer con la cara lavada y sin aritos y bien desaliñada. Perdón lo que digo, pero es que yo crecí en ese contexto y yo desde niño decía, Dios mío, bendito, ¿será que a mí me va a tocar algún día casarme con una mujer así? A mí siempre me encantaba ver una mujer bonita, bien arreglada. Es que no hay mujeres feas, sino mal arregladas. Y mis hermanos, de verdad, yo lo pensaba desde niño. Ah, pero eso parece muy santo. Una monja. Mis hermanos, lo externo, ahí sí, el hábito, no hacia el monje. ¿De qué me sirve? Adorar. Pero Dios, que conoce el corazón, sabe si mi adoración es una farsa. Pero estas personas no solamente eran una hipocresía externa por cómo se veían, sino también por lo que enseñaban, porque enseñaban. Ahora están viniendo a aprender de Cristo, quieren aprender de Cristo, pero su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Mis hermanos, versículo 8. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios o la palabra de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Tanto que dice el idioma original, han abandonado la verdad de Dios. Mis hermanos, pero ¿saben qué es lo más fuerte? Podríamos pensar, eso les pasa a los de allá, mis hermanos, nos podría pasar a ti y a mí. Yo quiero mostrar que en una época muy particular, en un tiempo muy particular, muy específico, le pasó a uno de los hombres más grandes de Dios, el mismísimo apóstol Pedro. Cuando el apóstol Pedro llegó a Antioquía, se portó como un hipócrita y Pablo tuvo que reprenderlo cara a cara en el capítulo 2 de Gálatas. Mis hermanos, a veces nos puede pasar, porque de pronto haya cosas, lo que decimos, que vemos nosotros, quizás nos enseñaron que eran malas, pero no son ni tan malas, y vemos a alguien más haciéndolo y estamos criticando. Ahí es donde muchos dicen, no, es que eso de ser cristiano, todo es pecado. Eso es verdad y es mentira. Es decir, para el cristiano verdadero, según la palabra, no todo es pecado, pero muchos han hecho ver el cristianismo como eso, que todo es pecado, porque en lugares todo es pecado, en nombre de Dios. Mis hermanos, en Gálatas 2:13 dice, como resultado de lo que hizo Pedro, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro. ¿Y si el líder que tenemos enfrente es un hipócrita? Por lo que les digo, porque realmente no está enseñando la palabra de Dios, a lo mejor viene de una iglesia bien tradicionalista. Hasta eso es lo que muchos preguntan, venga, la iglesia de ustedes sí es bien tradicionalista, si sigue la tradición de la iglesia, mi hermano, perdón lo que voy a decir, pero como estamos viendo a la luz de la palabra, la tradición no me lleva sino a la hipocresía. Es que esto lo hacemos por tradición, pues quédate con tu tradición, hagámoslo porque lo dice la palabra, porque lo enseña. Si no lo enseña la palabra, si tú lo quieres hacer bien, si no lo quieres hacer bien, está bien, pero ya es asunto tuyo. Pero mis hermanos, como resultado otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé
Se dejó llevar por esa hipocresía. Nos puede pasar, nos puede pasar. Y si tú no te das cuenta de que tu líder, tu pastor, está siendo un hipócrita, porque a mí me puede pasar, tú te puedes dejar arrastrar también por esa hipocresía. Bernabé, el compañero de misiones de Pablo, se dejó arrastrar. Los cristianos. Pues es que si Pedro lo está haciendo. Mis hermanos, ¿qué dice Mateo capítulo 15, versículos 18 al 19? Está dentro del contexto. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina. Es decir, pensemos es que hay en el corazón. Lo que me contamina no es lo externo. Aquí lo voy a decir, me voy a meter en camisa de 11 varas, pero el problema no es el internet, el problema no es el celular, el problema no es el computador. El problema en esencia no es la mujer mal vestida, el problema es mi corazón. ¿Qué hago yo con estas cosas? Mis hermanos, el problema está en el corazón. El problema está en lo que sale de adentro, mis palabras, mis acciones. Versículo 19, pues del corazón salen los malos pensamientos. Esa es la realidad. El asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Ese es el problema verdadero. Por eso Jesús, te lo aseguro, si tú y yo hubiésemos sido religiosos, o si tú y yo somos religiosos, donde Jesucristo se hiciera otra vez hombre y viniera a esta tierra, te lo aseguro, lo tildaríamos de libertino a lo mejor. No estoy diciendo que el libertinaje está bien, pero seguramente lo veríamos, lo que digo, de pronto vendría en jean y camiseta. Porque es que él no pretendía venir aquí a mostrar una apariencia externa diferente. Él vino a mostrar que el problema real del hombre era el corazón y cómo precisamente la religión más alta de su época llevaba a las personas era la hipocresía de la apariencia, de lo externo, pero no al corazón. Por eso es que Pablo en Efesios, ya vimos esto en el estudio de los lunes, dice, hablando de todos nosotros, Efesios 2:2, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en dónde? En el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. El evangelio es que Dios viene a hacer una obra es en el corazón. Si no ha habido una obra interna, mi hermano, yo puedo hacer lo que sea. Me puedo disfrazar de lo que sea, pero el problema es en el corazón. Por eso quiero que recordemos lo que dijo el salmista David. Ninguno es perfecto, pero cuando Dios ha obrado en el corazón, ¿qué le pasó a David cuando pecó, cuando cometió un error terrible? Salmos 51:10. ¿Qué le dijo David a Dios? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. David entendió que cuando él cayó en pecado era porque necesitaba una obra en el corazón. Límpiame, Señor. Crea un corazón limpio. Renueva un espíritu fiel. En otras palabras, que desde mi corazón yo anhele y desee ser fiel, obedecerte, porque si Dios no pone eso en el corazón, mis hermanos, lo que digo, es fácil vestirse de monje. Es fácil con una apariencia externa mostrarle a un mundo que hoy parece que distingue el cristianismo es por lo externo. No, mis hermanos, lo que necesitamos es un corazón transformado y cambiado. Y se me ha ido el tiempo, pero llega el último punto y es que necesitamos entender que la Biblia muestra muchos ejemplos de esto. Por eso, en tercer lugar, ejemplificando la hipocresía. Es que necesitamos aprender más de esto. Aquí quiero decirlo. Esta verdad va a seguir ampliándose en los siguientes versículos. Aún para dentro de 8 días, si Dios nos presta vida y nos permite reunirnos, vamos a seguir viendo más sobre esa hipocresía. Pero precisamente, ¿qué hace Cristo? Les muestra ejemplos de esto. Veamos esto en los versículos 9 al 13. Dice el versículo 9, entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios. Les repite esto, la palabra de Dios, para aferrarse a su propia tradición. Y aquí está, de ahí es donde viene el tercer punto. Por ejemplo, y les dio un ejemplo. Moisés les dio la siguiente ley de Dios. Ustedes que son tan estudiosos, pues les quiero recordar una ley que sí es de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Oh, ¿por qué les trajo ese mandamiento, mis hermanos? Porque para esa época era el mandamiento más desobedecido. Y pensaría que es el mandamiento más desobedecido hasta el día de hoy. Honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Si yo miro esto, digo, ¿quién aquí se salvaría? ¿Cuántos hemos irrespetado a nuestros padres alguna vez en la vida? Hoy los hijos irrespetan a los padres de una manera impresionante y antes los padres son los que se tienen que callar y obedecer. Según la palabra de Dios, ¿qué merece ese quebrantamiento de esa ley? Morir. De eso sí no enseñaban los escribas y fariseos. De eso sí no. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, y pensemos en esto, y esto aquí es donde viene lo fuerte.
Aquí es donde viene la hipocresía más alta de la religión y te lo aseguro, tú lo conoces, seguramente tú lo has vivido. Lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. En este pasaje hay tanto. Literalmente dice, no puedo darles ayuda porque eso sería quitar la ofrenda que he jurado darle a Dios. Tanto que de ahí viene una palabra que muchos conocen, es corbán, lo que les iba a dar a ustedes. La ofrenda. Es que la ofrenda literalmente dice es sagrada. El idioma original para decir aquí lo que les hubiera dado a ustedes lo he jurado. El idioma original dice lo he sacrificado, lo he santificado, lo he apartado para Dios. Primero Dios. Sí, primero Dios, pero en el corazón. Oh, pero es que les encanta. Cuando es el dinero, ahí sí primero Dios. Hermano, aparta primero lo de Dios porque lo de Dios es sagrado. ¿Lo has escuchado alguna vez? No. No apartes primero para Dios lo que es. Bueno, sí. Aparta primero para Dios lo que realmente es para Dios sagrado. Ayuda a tu familia. Ayuda a tus padres si los tienes vivos, si tienes con qué. Ahora, esto no está enseñando tampoco porque ustedes saben, y aquí quiero aclarar, saben que igual en este tipo de lugares hay necesidades y si puedes ayudar, pero nunca, nunca desatiendes a tu familia. Nunca desatiendas a tus padres si los tienes vivos, que a veces es más usura que cualquier otra cosa lo que se pide por desatender a tu familia verdadera. Es lo que hacían los fariseos y lo hacen hasta el día de hoy muchos líderes cristianos. Ay de mí si lo que tú compartes desde el corazón a este ministerio le está faltando a uno de tus padres, a uno de tu familia. Mi hermano, si estás haciendo eso, por favor, ahórrate un pecado para ti y uno para mí. Y aquí quiero aprovechar para decirlo, perdón, necesito extenderme, espero que me regalen unos minutos más, pero mis hermanos, yo estoy eternamente agradecido por todas esas ofrendas voluntarias que por estos años han sostenido este ministerio y Dios mejor que nadie sabe cuán agradecido estoy por ello. Y es gracias a ello, Dios ha puesto en sus corazones y espero que de verdad lo que ustedes hayan dado en este lugar hasta este día haya nacido del corazón. Pero espero que nunca, nunca tú hayas dejado de suplir las necesidades. Porque si no es así, mis hermanos, están frente a un hipócrita religioso. Y hoy la palabra de Dios me tiene que confrontar y pedir perdón si es que alguna vez les he quitado algo que ustedes hayan necesitado. Mi hermano, que ese dinero que tú das a este lugar sea del corazón, si Dios lo pone en tu corazón, pero que nunca sea algo que te haga falta. Suple primero tus necesidades. Es que es corbán, es que es santificado, es que es separado para Dios. Esa palabra sonaba bonita. Eso le enseñaban los escribas y fariseos a la gente. Podemos ver la hipocresía. Tanto que dice el versículo 12, de esta manera ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados. Pero es que cuando le enseñan a uno eso, ¿cómo le vas a robar a Dios? Pero si estás pasando hambre, no suple tu necesidad. Dios ama al dador alegre y al que da no con tristeza ni por necesidad. Mis hermanos, ¿alguna vez te han enseñado esto? A mí nunca me enseñaron esto. No dejan que Jesús le dijo a los fariseos, ustedes no dejan que la gente haga lo que realmente honra a Dios. Antes, y ahí sí lo quiero decir, vea la ley, mucho antes que la ley del diezmo, está el honrar a los padres, ¿o no? Dime cuál es el mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Y mis hermanos, y si no tenemos dinero para ayudarlos económicamente, respetémoslos. Respetémoslos porque eso es muy importante para Dios. Y el versículo 13 dice, y entonces anulan la palabra de Dios, podemos ver, para transmitir su propia tradición. Porque ¿de dónde sacaron eso? A veces lo sacan de allá del diezmo, pues el diezmo no era dinero, el diezmo era mercado. Y era mercado, era comida para que las personas que no tenían con qué comer comieran. Ay, es que la viuda pobre dio todo lo que tenía. ¿Me dejas llegar al capítulo 12 que vamos a ver ese pasaje con mucho detenimiento? Para que veamos que los ladrones realmente eran los fariseos que estaban devorando la casa de la viuda. Bueno, me adelanté demasiado, pero anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos otros. Y si Dios nos presta vida, dentro de 8 días vamos a seguir viendo más ejemplos. Por eso quiero que recordemos un par de versículos para concluir. Santiago 1:27.
No es correcta la traducción la religión pura, porque en la Biblia en ninguna parte aparece la palabra religión, sino la adoración pura. Esa misma adoración que traían los fariseos, pero que la habían convertido en una farsa, pues Santiago dice la religión, pero para ser más preciso, es la verdadera adoración pura, el verdadero culto, el verdadero sacrificio puro. La religión pura, dice esta traducción, y verdadera, a los ojos de Dios Padre, consiste en ¿qué? Ocuparse de los huérfanos y de las viudas. No quitarle hasta el último centavo a la viuda en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Ahí tienes resumido el cristianismo. Mis hermanos, o evitar o no permitir que el mundo te contamine. Y Pablo en 1 Corintios, y creo que este es el versículo que más resume esto, dice en 1 Corintios 11:1. Para mí esto cierra la enseñanza. La pregunta sería, entonces, ¿cómo preguntarme si no estoy siendo un hipócrita? Pablo dijo, ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Imitemos a Cristo, pero para imitarlo hay que conocerlo. Y notemos, Cristo dijo, comamos, en la comida no hay pecado. Ay, que es que no nos lavamos las manos antes de comer. Y en esa época, mis hermanos, la comida se pasaba de mano en mano. El pan se partía con la mano. ¿Y qué dijo? ¿Qué va? Eso, si mucho nos da COVID y nos morimos. Pero el problema no está en que nos muramos. El problema está en que nos muramos sin un corazón transformado y cambiado. Porque si Dios no ha hecho una obra en el corazón, por muy religiosos que seamos, es una hipocresía. Es una hipocresía que nos debe asombrar. Que debemos quedar perplejos, maravillados. Uy, ¿qué es esto tan terrible? Pero mis hermanos, quiera Dios ayudarnos a identificar que este es un problema serio. Pero ¿cómo respondió Cristo Jesús? La palabra. Mis hermanos, ¿cómo podemos confrontar esto, enfrentar esto y preguntarnos? Pues mis hermanos, queremos conocer es la verdad de Dios. Ahí es donde repito, no más religión. ¿Para qué más religión? Sino la verdad de la palabra de Dios. Y que podamos conocer esos ejemplos, malos ejemplos de hipocresía, pero seguir el verdadero ejemplo, imitar a Cristo. Imitar a Cristo. Por eso, mis hermanos, que es que se van a enojar. Pero lo que voy a decir, y para mí no está mal, no me pongo los aritos porque es que fulano de pronto va a decir, vea, mi hermano, ¿qué va? Eso no es pecado. Derribemos esa hipocresía religiosa. Que se ofendan los religiosos. Porque mis hermanos saben cuál es el punto. Al final ellos también saben que la verdadera obra es en el corazón. ¿De qué sirve lo externo? Hermana, que es que no te puedes colocar un pantalón con tal de que no salgas vistiéndote como hombre. Con tal de que yo no vaya a venir dentro de 8 días aquí con una minifalda y con aritos. Eso sí ya sería diferente. Pero mis hermanos, no nos dejemos arrastrar de la hipocresía. En esta hora terminemos pidiéndole a Dios, diciéndole, queremos conocerte de verdad, tu palabra, y vivir en obediencia a tu palabra. Y si el religioso se enoja, se enfada, pues que se enoje. Pero que nosotros podamos vivir en la libertad de Dios, de su palabra, obedeciendo y mejor diciéndole, Señor, enséñame a obedecer tu verdad. Que al final me importe lo que tú pienses, no lo que piense la gente hipócrita, religiosa. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Y Señor, esta es una verdad dura, pero solo tú puedes hacer que la podamos tomar con gracia. Que podamos entender que la vida cristiana no es de apariencias, de cosas externas, sino que es una obra en el corazón. De hecho, Padre, en esta hora, nuestra petición más grande es esta. De algo estoy seguro y tú mejor que nadie lo sabes. A este lugar no hemos venido a pedir señales ni milagros. Pero Señor, que tampoco vengamos con una actitud de hipocresía, una actitud religiosa. Límpianos también de eso. Que podamos venir a aprender y a conocerte más para salir y mostrar al mundo lo que es el evangelio verdadero. No con un ropaje externo, no como una apariencia externa, sino con una obra interna en el corazón hecha por tu palabra, por tu verdad, por Cristo. De hecho, Padre, que Cristo nos asombre. Que podamos ver cómo Él confrontó no solamente a aquellos que solamente venían por el milagro y les dijo, ¿por qué me buscan solo por el pan y el pescado? Sino que también confrontó la hipocresía de la religión, de mandamientos que son solamente ideas humanas. Señor, si todavía hay bagaje en nosotros, quita esto, límpianos a través de tu palabra. Que podamos entender que lo que contamina no es lo externo, no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Que mostremos que el cristianismo verdadero son hombres y mujeres que no solamente de labios para afuera te honran y su corazón está lejos, sino que de verdad quieren honrarte, aún con sus labios, pero también con su corazón.
Ayúdanos a ser personas que vivimos de manera diferente, pero en todos los aspectos de nuestra vida. Que más que un cambio externo, aunque sí es necesario que se haga también, pero Señor, que el verdadero cambio sea interno del corazón. Que nos asombre tu obra en nuestro corazón, no que terminemos asombrados por la hipocresía de la religión. Si somos religiosos, no permitas que lo seamos más, sino que podamos conocer la verdadera forma de adorarte, sirviéndonos unos a otros por amor, obedeciendo tu palabra realmente como tú nos la enseñas a través del poder de tu Espíritu, para de esa manera imitar el verdadero ejemplo, no el ejemplo del religioso, sino el ejemplo más grande, el ejemplo de tu amado Hijo Jesucristo. Esto es lo que te pedimos, Padre amado, conforme a tu palabra, en el poder de tu Espíritu, en el nombre de Cristo. Amén y amén.